Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan? Este es su segmento Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano. Que en el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a continuar el estudio de aquí, de la primera carta a los Corintios, que hoy vamos a entrar en lo que es el 3:8, Primera de Corintios 3:8, recordando que en el estudio anterior habíamos estado hablando acerca de los colaboradores de Dios, de que realmente había, ¿verdad? Había unos celos y una contienda en que yo soy de Pablo, yo soy de Cefa y yo soy de esto. Y aquí realmente dice el verso 7 que así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino que Dios da el crecimiento. No podemos estar con unos pleitos de que yo soy, que si yo soy de esta persona, que si con grupismo. Aquí realmente solamente tenemos que mirar a Cristo. Y dice el verso 6, para dejarlo como lo habíamos dejado anterior, dice, yo planté, dice Pablo, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. No podemos estar apegados a ningún hombre, sino a Cristo. Entonces dice el 7, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino que Dios da el crecimiento. Dice el 8, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner a otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento, alguno edificaré oro, plata, piedra preciosas, madera, heno o hojaraca. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues el fuego será revelada, por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare o sufriera pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo del Espíritu Santo? Dios mora en vosotros. Dios mora en vosotros. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Esta palabra que hemos leído aquí, usted puede encontrarla en 1 Corintios 3, del 8 al 7 al 17. Del 7 al 17. Y mire, él dice Pablo, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. El que planta y el que riega son una misma cosa. Entonces realmente, usted puede ver a Salmo 62, 12, Gálatas 6, 4, 5. Dice el 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Segunda de Corintios 6, 1, Isaías 61, 3, Efesios 2, 20, 22, Primera de Pedro 2, 5. Dice el 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Sobre qué base debemos nosotros predicar? ¿Sobre qué base tenemos que basar nuestras enseñanzas? ¿Verdad? Sobre la base de los apóstoles, y Pablo fue uno de ellos. Entonces dice, miren cada uno cómo sobreedifica. ¿Cómo usted está edificando el Evangelio de Cristo? ¿Qué usted predica? ¿Qué usted enseña? Si no es la enseñanza de los apóstoles. Romanos 12, 3, Romanos 15, 20, 1 Corintios 15, 10, dice el 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El cual es Jesucristo. Entonces, realmente usted puede ver a Isaías 28, 6, Efesios 2, 20. Mire, vamos a leer Efesios 2, 20 para ver qué encontramos. Ayúdeme con Efesios 2.20, por favor. Vamos a ir a Efesios 2.20, porque me es necesario que leamos 2.20 para poder entender un poquito mejor.
Dice, mire cómo dice 2:20, edificado sobre el fundamento ¿de quién? De los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, ¿dónde vamos a edificar? ¿Sobre el fundamento de quién? La base, fundamento base, columna, de los apóstoles. ¿Y quién enseñó a los apóstoles? ¿Quién escogió a sus apóstoles? Cristo. Entonces, en base a esa enseñanza es que tenemos que seguir adelante. Entonces dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Yo no debo de enseñar como doctrina la ley. La ley fue dada a los judíos, a Moisés. Y aquí dice, edificado sobre el fundamento de quién? De los apóstoles. La importancia de los apóstoles, en este caso. Y recordemos que los apóstoles son 12. Tenemos 12 apóstoles como iglesia de Cristo. No tenemos más apóstoles. Hoy en día aparecen por ahí de que el apóstol fulano de tal, cosa que hemos hablado de eso ya. Y para ser apóstol hay unos requisitos, ¿verdad? Y realmente tenemos 12 apóstoles. Cuando leemos a Corinto, estamos leyendo un apóstol, estamos leyendo a Pablo. Cuando leemos a Pedro, estamos leyendo un apóstol. Cuando leemos a Juan, estamos leyendo al apóstol Juan. Entonces realmente los apóstoles nos siguen hablando, seguimos mirándolo, leyendo a través de sus escritos, aquí en el Nuevo Testamento. Muy importante que nosotros pues entendamos esto. Entonces, dice el verso 12 de aquí del 3, y sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, jaca, realmente podemos saber aquí, para construir sobre el fundamento de un edificio con materiales resistentes, es necesario enseñar una sana doctrina y vivir siendo fieles a la verdad, y de esa manera conducir a los conversos hacia la madurez espiritual. Construir con materiales perecederos, madera, negro, oraca, equivale a impartir enseñanza inadecuada y superficiales. Realmente esto tenemos que tenerlo en mente. O comprometer la verdad con un estilo de vida que contradice o que falla a la hora de ponerla en práctica. La importancia de estar en el fundamento. Un contraste entre lo que podía pasar prueba de fuego, verso 13, y lo que será consumido, verso 14, en el día del juicio, verso 13. Dice aquí el 13 del 3, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, la cual sea el fuego, la probará. Usted puede ver la 1 de Corintios 4, 5, segunda de los Tesalonicenses 1, 7 al 10. La calidad del trabajo de cada constructor será sometida a prueba el día del regreso del Señor. Todo líder creyente tendrá que comparecer ante el Señor Jesucristo, constructor de la iglesia. Mateo 16, 18, segunda de Corintios 5, 10, Hebreos 13, 17. Tenemos que tener claro dónde estamos construyendo, a quién estamos escuchando, para saber si realmente estamos en lo que es realmente con el Señor. Dice el verso 14 del 3 del 1 de Corintios, uno que sobreedificó recibirá recompensa. La recompensa, y aquí quiero explicar, ¿qué usted cree que la recompensa? Recibirá recompensa. No es la salvación, sino un premio a la fidelidad en el servicio. La Escritura enseña que la salvación es gratuita. Por eso la recompensa no es la salvación, sino que un premio a la fidelidad en el servicio. La Escritura enseña que la salvación es gratuita. Dice el verso 15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Job 23, 10, Judas 23. La pérdida se refiere a la recompensa que este constructor pudo haber recibido, no a su salvación, como decía, como por fuego. Esta persona tendrá una escapada difícil, como alguien que huyendo de un edificio en llamas pierde todas sus posiciones y solo salva su vida. 16 dice, ¿no sabéis? Oiga bien la pregunta, ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces, usted puede ver la 1 de Corintios 6, 19, 2 de Corintios 6, 16. El edificio es identificado como el templo de Dios, santificado por la presencia del Espíritu Santo. Aquí el templo de Dios es la iglesia local. Es la iglesia local, el templo de Dios. Entonces la presencia de Dios. Aquí el templo de Dios es la iglesia local.
en 1 Corintios 6:19 es el cuerpo del cristiano. Y en Efesios 2:20-21 es la iglesia universal. Un poquito para entender esto, tiene que ponerme mucha atención. El pueblo de Dios es templo de Dios y morada del Espíritu Santo. O sea, su palabra. El templo de Dios y morada del Espíritu Santo es su palabra. En mí, en usted mora la palabra. Cuando usted y yo llevamos la palabra a la acción, está morando el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es esto, la palabra del Señor. Dice el 17, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Si alguno destruyera el templo de Dios, Pablo no especifica cómo se puede destruir el templo de Dios, o sea, la iglesia. La frase alude a arruinarlo por medio de la corrupción o la seducción, lo cual significa que con este propósito pueden emplearse todo tipo de medios indignos y ruines, ya se trate de falsas doctrinas, orgullo, resentimiento o inmoralidad. Pero Pablo sí aclara que quien lo intente encontrará su ruina. Realmente, en el Evangelio, los permisos de construcción son con los planes de Dios. Ningún ser humano es autor de la revelación original, sino solo Dios a través del sabio plan del Padre, por medio de la diligente obediencia del Hijo y la poderosa obra del Espíritu Santo. Que nosotros realmente debemos entender que ¿cómo cuidamos el templo de Dios? Obedeciendo su palabra. Es verdad que usted y yo como cristianos debemos de ser santos. A la medida que nosotros somos santos y nosotros nos llevemos de esta palabra, estamos cuidando nuestro cuerpo, estamos cuidando todo. Y el Señor realmente mora en aquellos que obedecen su palabra. ¿Usted quiere que el Señor more en usted? Obedezca su palabra. Yo quiero que el Señor more en mí. Obedezcamos nuestra palabra. Porque cuando hacemos lo que a Él le agrada, la gente sabe que el Señor está morando en nosotros. ¿Por qué mora? Porque nosotros a través de su escritura, a través de la palabra, estamos obedeciendo. Este estudio, ¿verdad? Vamos después, más adelante, a hablar más del Espíritu Santo. Pero ahora, como estamos en Corintios, vamos a seguirle el juego aquí a la palabra de Corintios. Pero usted tiene una idea, el Espíritu Santo mora en nosotros cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios. Estoy inspirado por el Espíritu. Estamos obedeciendo al Espíritu Santo. Y mora en nosotros porque yo cuando hago el bien está morando en mí. Vamos a dejarlo ahí, vamos a venir después con lo que es el verso, realmente el verso 18. Y recordemos que Jesucristo es el único cimiento. El único cimiento es Jesucristo. Apoyémonos en Él. Señores, gracias por su sintonía. Venimos después con cuidado de la sabiduría del mundo. Vosotros sois de Cristo. Espero que le haya gustado este estudio. Yo cuando comencé Corintios dije, es poquito profundo, pero estamos estudiando. Usted tiene su palabra ahí. Hoy estudiamos 3:8 al 17. Paz de Dios. Hasta la próxima.